NFTs. Una tecnología odiada por unos y amada por otros. Una tecnología que está siendo la punta de lanza de una revolución en el mundo del arte y que poco a poco estamos viendo cómo está cambiando una industria que... Pero, Rocío, ¿Qué? Para, ¿Qué pasa? ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quemar un NFT? No quemes NFTs. Siempre es buen momento para quemar NFTs, Carlos. Así no te puedo invitar a mi canal. No puede ser que venga y me quieras prender fuego a todo esto. Pero bueno, hoy estás aquí por un muy buen motivo. Y es que estamos hablando de un tema polémico que son los NFTs. Totalmente, y que tienen dos lados que están muy presentes. Algunos lo alaban, otros lo desprecian. Vamos a ver las dos versiones. Vamos a dar las dos versiones. Una cosa importante que vamos a decir es que las versiones que vamos a defender cada uno, aquí vais a ver el lado positivo de los NFTs, ella te va a contar el lado negativo, pues no representan nuestras posturas reales, es simplemente una forma de contaros todo el debate que está ocurriendo en este momento. Exactamente, Carlos. Así que yo te dejo aquí contando las bondades y me voy a mi canal a echar la basurilla, que es muy importante también. ¿Qué te gusta echar la basura? Hombre, no lo sabes tú bien. Así que si no te lo han contado todavía, vamos a ver cuáles son las virtudes de una tecnología como los NFTs. Pero antes, un mensaje del patrocinador de este vídeo. Y es que mientras profundizamos sobre criptomonedas y NFTs, pues creo que es un muy buen momento para hablaros de esta super aplicación financiera que a mí me está resultando bastante útil. Revolut es una aplicación móvil que tiene un montón de funcionalidades para hacerte la vida mucho más sencilla a la hora de gestionar tu dinero. Una aplicación financiera, sí, pero que cuenta con licencia bancaria de la Unión Europea, con lo cual no tendrás que preocuparte de tu dinero ya que cuentan con una garantía de depósito. Por ejemplo, yo me he pedido con ellos una nueva tarjeta de débito que además he podido personalizar a mi gusto. Aquí un inciso para que veáis bien la tarjeta, que está bastante guapa y además es metálica. Y ahora con esta tarjeta pues yo puedo ir haciendo pagos que van a quedar registrados en la aplicación, con lo cual los puedo controlar mucho mejor, pero al mismo tiempo también puedo ahorrar. Y es que con esta tarjeta pues podéis acceder hasta un 40% de descuento con diferentes marcas como ASOS, Adidas, Uber, marcas que por lo general pues todos nosotros utilizamos. Y aparte, como aplicación financiera, pues luego cuenta con un montón de utilidades que están bastante bien. Por ejemplo, poder enviar dinero a cualquier parte del mundo a una persona que también tenga Revolut, o una cosa que yo suelo utilizar bastante, que es esto de poder dividir los gastos entre amigos cuando vais a un restaurante o vais de viaje. Todo esto lo tenéis integrado en la misma aplicación y entre más la voy usando, más descubro cosas. Por ejemplo, ahora he visto que si, por ejemplo, viajando tu vuelo se retrasa más de una hora, pues ellos te pueden gestionar el acceso gratuito a salas VIPs en el aeropuerto. No sé, tiene un montón de cosas. Si queréis probarla, os voy a dejar abajo en la caja de descripción un enlace para registraros y también vais a tener un bono de bienvenida de 20 euros. Tenéis toda la información abajo. Muchas gracias a Revolut y seguimos con el vídeo. Y para empezar, pues lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es un NFT. Pues un NFT es esto. O esto. O esto de aquí. Y claro, tú dirás, pero Carlos, si esto es una imagen, esto es un GIF y esto es una cosa 3D con la que puedo interactuar. Y no te faltaría razón, pero vamos más allá. Imagínate que yo ahora cojo el archivo original, que técnicamente yo he generado, y lo proceso para obtener de él un identificador que será único para dicho archivo. Es decir, si modificara esta imagen en un solo píxel, pues este código de aquí cambiaría al completo. Y claro, ya sabríamos que este no sería el archivo original. Pues esto, señoras y señores, es un código hash, ¿vale? Esto no es un NFT, esto es una cosa del mundo de la informática, es un código hash. Y es que aún nos falta un último detalle. Si cogemos ahora este código hash que identifica a nuestro archivo, a nuestro documento, pues ahora lo que podemos hacer es codificarlo con otros metadatos que serán necesarios para que todo esto funcione y almacenar todo esto en una blockchain. Ahora sí, señoras y señores, podemos decir que tenemos un NFT. A grandes rasgos. Aquí lo que hemos hecho al final ha sido guardar el código que identifica nuestro archivo en una cadena de bloques, un sistema de almacenamiento que va a garantizar hasta el fin de los días la seguridad de la información que guardemos ahí. Nadie podrá manipularla, nadie podrá eliminarla. Y a partir de este momento, pues tú vas a poder gestionar la venta de dicha información. La idea es que esa pieza de información te pertenezca, pues implica que el archivo que representa es de tu posesión. Esto sería algo así como cuando tú vas a un vestidor a dejar una prenda de ropa y ellos te dan un ticket para que luego puedas recogerlo. Ese ticket sería el NFT que representaría a tu prenda de ropa. Y si por algún motivo quisieras intercambiar pues tu abrigo por un cubata, pues podrías coger ese ticket y vendérselo a otra persona, que a partir de ese momento pasará a poseer tu abrigo.
Y ahora que lo has entendido, pues te tengo que decir que tampoco era tan importante entender el concepto. Yo ahora podría empezar a explicarte que NFT significa Non-Fungible Token y que fungible significa que bla 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 bla. Pero como digo, da igual. Al final lo que tienes que entender es que hablar de los NFT significa hablar de dos cosas diferentes. Por una parte tenemos la tecnología y todos los conceptos de cómo funciona y qué nos aporta y qué nos deja de aportar. Y por otra parte tenemos el fenómeno social, económico, especulativo, artístico de los NFTs. Hay mucha gente que se ha sumado al fenómeno de los NFTs sin realmente entender cómo funciona la tecnología que está tras él. De la misma forma que hay mucha gente que critica la tecnología NFT sin entenderla, cuando realmente lo que quieren criticar es al fenómeno NFT y a su primo el CryptoBro que no deja de dar la turra. Sea como sea, hay muchos argumentos a favor y en contra tanto del fenómeno como de la tecnología NFT, y yo quiero pasar un poco por todos estos argumentos para comentarlos. Y vamos a empezar por uno de los más importantes, el que critica realmente a la tecnología, y es su enorme impacto medioambiental. Sí, la infraestructura sobre la que se crean y distribuyen la mayoría de los NFTs es altamente contaminante. Punto. Y esto es así con la mayoría de criptocosas cuyo funcionamiento se basa en una blockchain que hace uso del método de consenso del Proof of Work. ¿Qué significa todo esto? Te lo explico. A ver, ya esto lo vimos en el vídeo donde te explicaba con detalle cómo funcionaba el blockchain, pero te lo resumo fácil. Al final de lo que va todo esto de buscar un sistema por el cual teniendo varios ordenadores, pues podemos organizarnos para crear pues una economía o un servicio de una aplicación o un mercado. Todo esto de forma descentralizada. Descentralizado aquí significa que, bueno, todos estos ordenadores van a actuar como iguales y no va a haber un ordenador central que va a proveer este servicio del cual el resto va a consumir. No, aquí todos tienen que hacer el mismo trabajo. Y ya vemos que aquí una de las cosas fundamentales a establecer pues es un mecanismo de consenso, para que todos estos ordenadores pues se puedan poner de acuerdo en cómo va a funcionar la cosa. Para esto uno de los mecanismos que podemos implementar pues es la votación. Y claro, hacer una votación con ordenadores no es tan sencillo como hacerla con humanos, donde tú al final te identificas con un DNI. No, un ordenador virtualmente puede hacerse pasar por muchísimos ordenadores y por tanto votar un alto número de veces. Y claro, es por este problema que desde el campo de la informática tenemos que montarnos complejísimos protocolos como el de blockchain para intentar dar solución a este problema de encontrar consensos. Y una de las soluciones que se ha encontrado es la siguiente. Si un ordenador quiere votar, pues no vale solo con decir hey, soy un ordenador, porque ya hemos visto antes que puede estar simulando miles y miles de ordenadores al mismo tiempo. No, lo que vamos a hacer es también obligar a cada ordenador que quiera votar a tener que donar parte de su capacidad de computación a la causa. Pensemos, por ejemplo, que esta inversión en computación fuera resolver un sudoku. Ahora, si este ordenador quisiera hacer trampas contra el resto del sistema, simulando ser múltiples ordenadores, esto le obligaría a tener que dedicar una enorme capacidad de computación para resolver un montón de sudokus. Y es esta computación que hay que donar para poder hacer esta votación la que muchas veces habréis escuchado como ordenadores que compiten por resolver un problema inútil, la que incentiva a crear estas enormes granjas de minado con miles y miles de ordenadores gastando energía, la que genera esta enorme huella de carbono que tanto se le critica al mundo cripto. Todo esto nace del famoso problema inútil que estas máquinas tienen que resolver, lo que se conoce como prueba de trabajo o en inglés Proof of Work. Y aunque no me parece justo tachar de inútil a una computación que al final te está garantizando la seguridad de tu sistema, de la misma forma que no diría que es inútil el tiempo que está un guardia en una puerta vigilando cuando no pasa nada, no hay que obviar lo que es cierto, y es que esto es contaminante. Esto genera una enorme huella de carbono, y aunque tenemos argumentos que dicen que se utiliza mucha energía verde para hacer este tipo de computación, o el que busca comparar si Twitter o Netflix pues contamina más o menos y qué aporta más a la comodidad del siglo XXI, en realidad todo esto es tan complejo de estimar que no tiene ni siquiera sentido planteárselo. Pero el argumento que sí puedo traer al debate y que creo que es muy importante para defender todo esto, es que esto está a punto de cambiar. Y es que si la revolución del blockchain ha necesitado a esta prueba de trabajo como mecanismo de consenso para poder funcionar, actualmente nos encontramos con otro tipo de blockchains que se están basando en otros mecanismos de consenso mucho menos contaminantes. Por ejemplo, si tomamos la principal cadena utilizada para la distribución de NFTs, la de Ethereum, ya hace tiempo que anunciaron que su actualización, el Ethereum 2.0, cambiaría la Proof of Work, la prueba de trabajo, por lo que se conoce como prueba de participación o Proof of Stake, donde ya no haría falta que un ordenador tuviera que invertir parte de sus recursos computacionales para llegar a consensos. No, ahora lo que se le va a pedir a cada participante es que haga una demostración de parte de sus fondos.
la panoja. Una cesión parcial de su dinero que no va a perder, sino que solamente va a quedar bloqueada temporalmente, pero que te permite hacer lo mismo de antes. Si tú quieres ser un ordenador que quieres pues representar a múltiples ordenadores, pues vas a tener que hacer una múltiple aportación de fondos. Esto de nuevo está demostrado que genera el sistema de incentivos necesarios para poder garantizar la seguridad de toda la red de blockchain. Pero con una diferencia, nos hemos cargado por completo la necesidad de estar gastando computación de forma innecesaria. Hemos eliminado la Proof of Work. Y este es el titular. Quizás no te tengas que quedar con el concepto de Proof of Work o Proof of Stake, pero lo que tienes que saber es que estamos próximos a que muchas de las cadenas y muchas de las que actualmente ya están desarrollándose, pues tengan implementados este sistema de consenso que no es contaminante. Y que, por ejemplo, la red de Ethereum, que es la que popularmente se utiliza para compartir estos NFTs, pues está también próxima a actualizarse a este sistema. Según las estimaciones que ellos ponen en su web, con la actualización al nuevo protocolo, el consumo energético quedará reducido en un 99,5%. O bueno, usando la siguiente analogía de ellos, que me ha dejado un poco loco, que equipara el coste energético por transacción con alturas. Si comparamos el coste energético por transacción de la cadena de Bitcoin con la cadena actual de Ethereum, pues sería como comparar la altura del Burj Khalifa con la altura de la Torre de Pisa. Ok. Pero es que si añadimos en este gráfico lo que sería la futura evolución del Ethereum 2.0 con su Proof of Stake, la comparación por altura se reduciría en este caso al tamaño de un tornillo. Así que bueno, aunque intuyo que el estigma de tecnología altamente contaminante va a quedar muy ligado a los NFTs, al menos a ojos de la gente que no conozca cómo esto funciona, creo que podemos llegar a un consenso de que estamos próximos a dar carpetazo al problema de la contaminación. Entonces, si asumimos que esta tecnología en un futuro próximo ya no va a ser una aniquiladora de bosques, te pregunto, ¿la ves con tan malos ojos? ¿Te parece una tecnología tan negativa? ¿A que no? ¿Ah? ¿Qué? Que los NFTs pervierten el arte. Vale, lo entiendo. Y es que aquí, ahora sí, estaríamos entrando en el pantanoso terreno del fenómeno NFT. Que por ejemplo te digan que un mono de estos ha podido venderse por 2,9 millones de dólares, pues es difícil de entender. O que un píxel rojo pueda costar más de 1 millón. O que cualquier garabato creado por una inteligencia artificial ahora pueda valer esto. Y lo entiendo, y es que son unas cantidades de dinero tan obscenas por cosas aparentemente de tan poco valor que llega a ser hasta insultante. Pero tienes que saber una cosa. Te he mentido. Porque sí, esto de aquí es un NFT y este es su precio de venta. Pero ni esto lo es. Estas son obras de arte reales, físicas, que han estado expuestas en museos y cuyos precios de ventas, sí, son estos que ves aquí. Y ahora podríamos abrir el melón de si el valor de estas obras pues está justificado en la evolución de la historia del arte, de si marcan un antes y un después, pero la realidad es que seguramente entre nosotros haya muy pocas personas capaces de poder justificar el precio de estas obras y diría que casi ninguno de poder pagarlo. Los NFTs no son pioneros en esto de pervertir el mundo del arte y de hecho más bien actúan como una evolución tecnológica para que aquellos que ya venían especulando en el mundo del arte 200 million is bid at 200 million. At 200 million. 200 million, please. 200 million is bid. 400 million is the bid. And the piece is sold. Pues ahora puedan continuar haciéndolo en el medio digital. Pero ni todo el arte sobrevalorado es sinónimo de NFT, ni todo NFT es sinónimo de una venta multimillonaria. La realidad es que aunque sí es cierto que el fervor especulativo por las criptocosas pues está haciendo que mucha gente esté echando pasta a proyectos de dudoso valor artístico, también es cierto que la gran mayoría de NFTs que se producen pues generan poco o ningún beneficio y se van directamente al vertedero del olvido. De hecho, la actual oleada de titulares que nos apuntan pues a ventas multimillonarias de NFTs no son más que el reflejo distorsionado de querer contar lo anecdótico, configurando así una suerte de sesgo de superviviente por el cual acabamos creyendo que cualquier mierda pues se puede vender como oro. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, pues tengo que deciros que yo también he creado mi propio NFT. Hace cosa de un mes, pues con vosotros en directo en Twitch, pues procedí a hacer todos los pasos para crear mi propio NFT y comercializarlo. Tomé pues una inteligencia artificial como Gaugan y a través de un poco de programación pues abusé de su API para poder automatizar el proceso de transformación de cada una de las imágenes de esta animación, pudiendo obtener un vídeo realista de cómo va cambiando el paisaje como este de aquí. Y bueno, como al final había malgastado inteligencia artificial para hacer esto y además lo había convertido en un NFT, me pareció irónico llamarle cambio climático. La obra, una vez creada y siguiendo las pautas de la gente que estaba en el chat, que sabía más que yo, pues salió a subasta pública con un precio de entrada de 0,2 Ethereum, que aproximadamente en aquel momento era unos 500 euros. Y a día de hoy puedo confirmar con orgullo que esta obra me ha generado un total de
0 euros. Bueno, menos aún, porque en realidad tenéis que saber que crear un NFT, según cómo lo hagas, te puede costar más o menos dinero. Pero bueno, ¿qué esperaba? O sea, esto evidentemente por ese dinero no se iba a vender. Y eso está bien. Y es que es muy fácil llegar a ser extremadamente exitoso por factores difíciles de analizar cuando uno es pionero en llegar a un fenómeno que todavía está muy poco explotado y que todavía está en sus fases tempranas. Pero claro, cuando ya se supera la ola del hype y más usuarios se van sumando a la moda, pues es normal que esto se vaya estabilizando y que el mercado se vuelva más racional. Y ahí es cuando se empezará a ver una mayor correlación entre el éxito de un proyecto y el valor que ese proyecto aporta. Y esto es algo que también irá ocurriendo poco a poco en el mercado de los NFTs. Cada vez son más los ejemplos de artistas digitales de trayectoria y trabajo demostrado que se van sumando a esta fórmula de compartir sus trabajos convertidos a NFTs, que ahora sus comunidades pues podrán adquirir y servirá también esto como una nueva fórmula de apoyo al artista. Una fórmula como actualmente sería pues Patreon, pero con mejoras. Y es en una de estas mejoras donde me quiero centrar como punto de defensa principal de la utilidad de los NFTs. Y es que creo que trae a la mesa un mecanismo de financiación nuevo y que va a marcar un antes y un después en la forma en la que los creadores digitales pues se van a financiar a partir de ahora. Algo que me parece mucho más justo y que tiene un enorme potencial. Me estoy refiriendo a los royalties. ¿Qué es esto? Mira, cuando creo un NFT, yo como artista, pues puedo tomar la decisión de fijar un porcentaje. Pensemos, por ejemplo, un 10%. Pues este porcentaje será lo que yo, autor original, obtendré como pago cada vez que mi NFT sea vendido, sin importar cuántas veces esto suceda. Y esto parece una tontería, pero es revolucionario, ya que esto funcionaría automáticamente, sin necesidad de que haya terceras partes involucradas que estén controlando pues dónde está mi obra, gestionando los dineros, solicitándoselo a los vendedores. No, esto funcionaría automáticamente. Cada vez que mi obra se revenda, yo percibiré este porcentaje. Y esto me parece importantísimo porque genera una redistribución mucho más justa de los beneficios para el artista. Al final, si tú eres un artista que vendiste tus obras en tus comienzos y has seguido trabajando en la mejora de tu reputación y tu obra se ha revalorizado, pues tiene sentido de que si alguien que la compró la ha vendido por un mayor precio, tú puedas percibir parte del beneficio del valor que ha ganado esa obra. Al final tú has sido responsable de esto. De verdad que considero que esto es una herramienta importantísima y que no tiene precedente en el panorama digital. Para mí esto es tan relevante como la llegada del fenómeno del crowdfunding con la aparición de las redes sociales en internet. Y es que hoy en día muchos de nosotros, creadores digitales, pues dependemos de plataformas como PayPal o Patreon para poder financiarnos con vuestro apoyo. Pero al final del día estos son plataformas centralizadas que si quisieran unilateralmente podrían cambiar las reglas del juego. Si por ejemplo llegara Patreon y me dijera, oye Carlos, del dinero que tú percibes mes a mes, nosotros nos vamos a quedar con un porcentaje mayor, yo poco podría hacer. Es el carácter descentralizado de este tipo de tecnologías lo que creo que está marcando un antes y un después. Y por muy buena que pueda llegar a ser esta tecnología, esto no quita que también existan numerosos problemas que están afectando a los artistas digitales actualmente. Rocío lo está comentando mucho mejor en su vídeo, pero por poner un ejemplo, hay personas que están tomando las obras de artistas sin su permiso, las están convirtiendo en NFTs y las están vendiendo lucrándose con ellas. Esto pues es un problema que tiene actualmente difícil solución. Una solución que si llegara creo que dependerá de que exista un marco legal que regule todo esto y también de un mercado mucho más informado. Al final pensemos que un comprador que está obteniendo una obra de arte pues no le interesa que el usuario que se la haya vendido no sea realmente el propietario, porque esto al final pues acabaría perjudicando al valor de la obra. Y este es el panorama. Personalmente creo que por mecanismos como los royalties o por una creciente cultura donde se ve cada vez más con buenos ojos el adquirir bienes digitales, pues creo que los NFT se pueden convertir en el mecanismo perfecto para apoyar a artistas digitales, a creadores de contenidos, a desarrolladores de videojuegos, lo que sea. Y es que amigos, apoyar a tus creadores digitales favoritos está bien. Mirad, os voy a enseñar un ejemplo, a ver. Venid por aquí, os cojo. A ver. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de estos dos artistas de aquí. Se llaman Brosmind y es por eso que yo les compré esta ilustración. Claro, con esta ilustración no solamente decoraría mi casa, sino que también estaría apoyando pues su trabajo. Y si ellos ahora pues sacaran NFTs, pues también podría utilizar este nuevo mecanismo para apoyar lo que están haciendo. Y bueno, con esto ya empiezo a escuchar vuestras voces diciendo algo así como, claro Carlos, pero es que al menos con esto le apoyas y tienes una obra física que puedes utilizar para decorar tu casa. Y no os faltaría razón, excepto por el último punto que quiero comentar, y es el metaverso. Ya lo sé. La idea de metaverso
no es nueva, y si lo es para ti, seguramente lo poco que habrás oído, pues no te habrá gustado mucho. Pero tengo que reconoceros que para mí el concepto de metaverso siempre me ha parecido una idea interesantísima con un enorme potencial. Una hibridación entre el mundo digital y el mundo real para poder hacer nuestros mundos digitales pues espacios mucho más físicos, donde podremos vivir experiencias pues más amplificadas, más enriquecidas, más inmersivas y que actualmente todavía están restringidas a ser consumidas a través de una pantalla. Como digo, a mí esto me parece una idea fascinante y que esconde un enorme potencial. Pero creo que entiendo por qué esto a la gente pues no le parece una idea tan atractiva. Pues, por ejemplo, que el principal impulsor detrás de este fenómeno tecnológico sea Mark Zuckerberg a través de Facebook, bueno, su actual Meta, pues no gusta mucho. O que la mayoría de ejemplos que vemos de metaversos parezcan demos técnicas de Unity que las empresas dejaron olvidadas en un cajón y que ahora rápidamente están sacando y desempolvando para vendértelas bajo la etiqueta de metaverso. Pues no ayuda. Pero creedme que esto va a ser una tendencia tecnológica que, al igual que los NFTs, va a acabar funcionando. ¿Por qué? Pues porque al final detrás de esto existe la posibilidad de que surja una industria enorme y esto genera pues los incentivos económicos necesarios para que haya un montón de empresas que están invirtiendo pasta en investigación y desarrollo. Es el mercado, amigo. Y es aquí donde yo reconozco mi fallo, porque pensaba que toda esta tendencia tecnológica pues iría muy de la mano de otra tendencia que hemos visto en los últimos años, y es el desarrollo del hardware para consumo de realidad virtual y realidad aumentada. Al final, si estamos creando espacios digitales más físicos, pues tiene sentido contar con hardware de consumo que vaya en ese sentido. Pero no fue hasta hace poco que me di cuenta que realmente la tecnología que está incentivando y fomentando que estos metaversos surjan pues no son ni la realidad virtual ni la realidad aumentada, no. La tecnología que está haciendo que más marcas y más usuarios se sumen a estos metaversos son los NFTs. ¿Por qué? Pues porque permiten crear escasez digital. El concepto de escasez digital es lo que hace que cuando tú quieras trolear a tu criptoinfluencer favorito haciendo esto de Ctrl+C, Ctrl+V en su NFT para copiarlo, pues que a él se la sude. Y es que estamos acostumbrados en internet a poder hacer infinitas copias de cualquier archivo. Pero con los NFTs es diferente. Sí, tú puedes copiar este archivo todas las veces que quieras, pero ¿sabes qué no puedes copiar? El certificado que indica el vínculo entre ese archivo y tú. Si, por ejemplo, el autor de este activo digital pues ha creado una serie de 7 NFTs, este certificado de propiedad le pertenecerá única y exclusivamente a sus compradores. A menos que te hackeen en OpenSea, claro. Solo podrá haber 7, ni más ni menos. Y esto es generar escasez digital. Y tú aquí estarás pensando, pues vaya estupidez, ¿no? El venderle a alguien la propiedad de un archivo que cualquier persona pues puede copiar y tener en su ordenador. Y aquí yo te respondería que si tú te vas a Google y buscas una imagen de un Picasso, no significa que tú tengas ese Picasso. Ok, vale. Pero vamos más allá. Porque veo un punto interesante en esto que comentas y es, ¿cuál es el valor real que le aporta a un usuario el tener ese NFT? Bueno, antes hemos visto que, por ejemplo, esto podría servir para que un usuario pues viera en esto una fórmula de apoyo a un artista que le gusta. Ok, también es cierto que hay perfiles de personas amantes del coleccionismo que ven valor en tener pues algo que es único y exclusivo, sin importar si es algo físico o digital. Pero bueno, más allá de estos casos y del que compra NFTs por especular, ¿qué valor podría aportarle al público general el tener en su posesión un NFT? Pues ahí es donde entran en juego los metaversos. Hacer Ctrl+C, Ctrl+V de una imagen en internet, ok, es posible, vale. Pero ahora imagínate una evolución de internet donde, bueno, pues todos nosotros podamos contar con un espacio físico que podamos decorar a nuestro gusto pues para reflejar cuáles son nuestros intereses, nuestro proyecto, lo que sea. Este espacio físico pues sería la evolución al metaverso del concepto de una página web personal. Y como digo, este espacio lo vas a poder decorar a tu gusto, pero aplicándose una regla. Y es que este metaverso está programado con una ley que dice que, bueno, los objetos que vayas a utilizar han de ser objetos que te pertenezcan, ya sea porque lo has creado tú o porque se lo has comprado a otro usuario. Vamos, como en el mundo real. En esta dinámica que os planteo, los NFTs se pueden convertir en el soporte tecnológico perfecto para poder representar la posesión de dichos bienes digitales. Y si te fijas, son estas reglas que limitan el funcionamiento de un metaverso donde no puedes subir cualquier imagen de internet o cualquier archivo .obj, sino solamente aquellos que vengan representados como NFTs los que estarían dando valor a esta tecnología, ya que tener ese NFT significaría poder utilizarlo. Y es que la visión de los metaversos a la escala a la que se espera solo será posible construirla si de forma descentralizada la creamos entre todos.
Y claro, que exista ahora una tecnología como los NFTs que también te permita desarrollar economías descentralizadas, pues es todo un bombazo. Porque a lo mejor en un futuro, cuando me compre ese cuadro, pues el artista me dará adjunto también su NFT, del cual ahora yo tendré su posesión y podré utilizarlo para decorar mi espacio en el metaverso. O a lo mejor, si tú eres un artista 3D que disfrutas en tu tiempo libre de hacer modelos espectaculares, pues ahora podrás abrir un comercio en el metaverso que pueda servir para vender esculturas. Yo qué sé, las opciones son infinitas. Y lo sé que para muchos de vosotros esto se aproxima más a un capítulo de Black Mirror más que un argumento en favor de los NFTs. Pero ni el metaverso busca reemplazar al mundo real, ni los NFTs esclavizarnos laboralmente en un universo de ceros y unos. No, al final todo esto se plantea como una evolución necesaria de Internet, donde gracias a tener los incentivos económicos de poder controlar la creación y distribución de los bienes digitales, pues podríamos estar próximos a vivir una revolución económica, sí, pero también cultural muy ligada al mundo digital. Y claro, negarnos a este tipo de tecnologías en una fase tan prematura, pues sería tan estúpido como negarnos a la utilidad de las redes sociales en los comienzos de Internet. Podríamos ser muy cínicos y decir que no, que esta tecnología, las redes sociales han traído el mal y que son un perjuicio para nuestra sociedad, pero haciendo esto estaríamos negando también la otra realidad, y es toda la parte positiva que aportan. Que sí, que en YouTube te puedes ver un vídeo de fake news o de antivacunas, pero al mismo tiempo esta es la plataforma que a vosotros os está permitiendo ver este vídeo. Contenido divulgativo tecnológico de forma gratuita y que a mí me ha permitido al mismo tiempo poder profesionalizarme y vivir de ello. Y ya os digo yo que cuando comenzó Internet, pocos tenían la visión de que esto fuera posible. Al final, creo que el fenómeno de los NFTs, que creo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que se puede criticar y bastante, es algo pasajero y coyuntural. Y con este vídeo no pretendo hacerte un amante de los NFTs, porque ni siquiera yo lo soy. Simplemente quiero darte una visión más completa de un fenómeno tecnológico que creo que sí va a acabar teniendo un impacto importante en nuestras vidas. Una tecnología que, como hemos visto, en un futuro próximo reducirá enormemente su impacto medioambiental y que, al igual que está empezando a revolucionar el mundo del arte, próximamente empezará a revolucionar otras facetas de nuestro mundo, ya sea real o digital. Así que se acabó el vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Me ha encantado, increíble, maravilloso. Qué farsa eres, si no lo has visto, si lo acabo de grabar, si no está, si son 40 minutos, Rocío. 40 minutos, ¿has dado la misma turra que yo, pues? La misma turra. Vale. Chicos, aquí no se acaba la cosa. Ahora viene la otra parte de la criptomoneda. Si queréis entender realmente por qué esto es tan positivo, también tenéis que saber cuál es el aspecto negativo. Y creo que de eso hay bastante, ¿no? Uf, hay buena. Así que nada, id al canal de Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, y ahí podréis ver el lado negativo de los NFTs. Adiós. Te quiero, Willy. Yo no. Dejo por aquí un par de vídeos sobre criptocosas que están muy interesantes y os informo que si queréis apoyar este tipo de contenidos, pues lo podéis hacer como siempre a través de Patreon, pero también lo podéis hacer de forma descentralizada donando criptomonedas, que algunos me lo habéis dicho, a mi wallet digital, ¿vale? Voy a dejar los detalles abajo en la cajita de descripción y también tenéis la información sobre Revolut. Echadle un vistazo que está bastante guay. Nos vemos en el próximo vídeo con más inteligencia artificial.